¿Qué tal mi gente? Espero que estén excelentes. Les saluda su amigo Curly Barber Shop y miren el kit de barbería que tenemos aquí, clipper y trimmer de la marca WMark, el modelo o referencia NG8630 kit. Un kit muy bonito e interesante por su variedad de colores. Ahora lo voy a estar mostrando por aquí los tipos de colores en que podemos adquirir este kit. La verdad, un kit que pinta muy bien por sus especificaciones, por su diseño. Así que vamos a ver hoy el unboxing y primeras impresiones de este kit de la marca WMark. Y bueno mi gente, antes de iniciar con el unboxing quería comentarles que este kit de barbería lo tenemos aquí gracias a la gente de Fusión Zona Libre. Por aquí les voy a estar dejando la cuenta de Instagram. Ellos nos hicieron llegar a este equipo y ellos son los distribuidores oficial de WMark aquí en Panamá. Si quieren adquirir este producto o otros productos de la marca WMark, ellos también manejan otra línea de productos pues totalmente confiable. Hacen envíos a todo el país, así que ya saben, Fusión Zona Libre. Bueno mi gente, vamos a estar abriendo esta caja, pero primero quiero ver algunas especificaciones. Y por aquí vemos que tenemos el clipper y el trimmer y tenemos dos velocidades en el clipper, 7500 y 8500 revoluciones por minuto, y en el trimmer 6500 y 7500 revoluciones por minuto. En ambos equipos tenemos 120 minutos de uso continuo. El trimmer se está cargando por completo en 2 horas y el clipper entre 3 a 4 horas. Palanca de grabación de 5 posiciones. Y por aquí vemos algunos de los accesorios que de igual manera vamos a estar viendo dentro. Así que vamos a estar abriendo ahorita así la caja. Bien mi gente, y la caja nos viene envuelta en esta cubierta que nos trae el diseño y especificaciones, y dentro encontramos esta caja que nuevamente nos anuncia los equipos que tenemos aquí dentro en este acabado dorado en 3D bastante llamativo. Una caja completamente en color negra. Y pues vamos a abrirla ahora sí. Quitamos la cubierta y automáticamente tenemos acceso al equipo. Como pueden ver, esta versión la tenemos en color turquesa. Este kit no viene en otros tipos de colores. Por aquí le voy a estar dejando bastante variedad en rosa, en color dorado. La verdad, unos colores bastante llamativos. Una de las cosas que más me llamó la atención de este kit son sus diseños y sus colores. La verdad, llaman bastante la atención. Vamos a estar viendo primero qué tenemos dentro de la caja. Aquí tenemos manual instructivo para saber cómo operar correctamente el equipo. Tenemos aquí el kit de mantenimiento, de limpieza, su cepillo y aceite lubricante para mantener siempre el equipo limpio. Y bueno, nos vinieron dos. De repente voy a hacer un kit por cada herramienta, o no sé si fue a mí que me vinieron dos, pero aquí tenemos dos kits de mantenimientos. Tenemos los juegos de guías o peines que, como ven aquí, los tenemos en el mismo color que el equipo, ok, el mismo color que el equipo, y los tenemos que son guías magnéticas. Son guías magnéticas, como ven por aquí. Voy a sacar la media, que normalmente es la que viene con unas medidas distintas. Y miren aquí, este sería la 0.5 y viene con una medida bastante buena, muy similar a las guías de Wall. Y eso pues es bueno porque tenemos unas medidas adecuadas para borrar esa línea que deja la 0. También tenemos aquí la guía 0, la 1.5. Esta vendría siendo las guías trampa. Y adicional tenemos también la número 1, la número 4, la 2 y la 3. Para que tengamos eso en cuenta. Sería 6 guías de la media hasta la número 4. Todas las guías vienen imantadas. Los materiales pues se sienten bastante bien. No son tan flexibles, pero son de buena calidad. Y me gusta el diseño y el color también, que haga juego con lo que son los colores del equipo. Y voy a estar dejando por aquí la 0.5 para ahora probarla con el clipper, ok. También tenemos juego de guías o peines para el trimmer. Esto es para hacer esos trabajos de barba
para uso personal más que todo. Normalmente los barberos no solemos utilizarla. Tenemos también aquí un peine para hacer máquina sobre peine, haciendo juego también con los colores del equipo. Dos cables de carga USB-A a USB-C para cargar este equipo. Ya nos está anunciando que carga a través de USB-C y eso es bastante positivo. Adicional, por aquí tenemos un cepillo Fade para nuestros desvanecidos con el logotipo de W-Mark. Y por aquí tenemos una peinilla para hacer esas particiones y pues hacer nuestros cortes de cabello. Buen accesorio también. Para ver, tenemos aquí los grips para sostener el cabello con el logotipo. Vendrían siendo dos grips. Y pues obviamente no nos pueden faltar las estaciones de carga, las bases de carga. La verdad se sienten de un buen peso. Me gusta el diseño. Aquí tenemos el logotipo W-Mark. Prácticamente tienen el mismo diseño, pero este es un poco más grande, como ven por aquí. Y se carga a través de USB-C. Y el equipo estaría cargando a través de pines. Tengamos eso en cuenta. Me gustan los materiales, se siente bastante bien. Ahora vamos con el equipo. Ahora sí, mi gente, vamos a pasar con los equipos. Vamos a estar viendo primero el clipper que nos viene en este plástico transparente protector, que la verdad se siente de buena calidad más que de lo habitual. Detalle que mencionar, aquí tenemos este diseño, miren, banda, un diseño muy bonito, me gusta el color este en turquesa. Hay otros colores, pero a mí me encantó este color en turquesa. Logotipo W-Mark, botón de encendido en la parte superior. Por aquí tenemos esta palabra profesional y dentro vemos ese logotipo en dorado con la letra W representativa de la marca. Trae su protector de cuchilla, cuchilla fusión o cuchilla Vapor, como vemos aquí, con revestimiento de LC para reducir ese calentamiento en las cuchillas. Cuchilla de corte, cuchilla de cerámica, como vemos aquí, y tenemos aquí su palanca de graduación, 1, 2, 3, 4 clips y 5 posiciones. Este sería la apertura de la palanca. La verdad se ve bastante bien la apertura. Un equipo que se siente ergonómico, se siente bastante bien. Pensé que iba a ser un poco más grande, pero la verdad, mira, como ven aquí, es un equipo un poco alargado, pero se siente bastante bien. En sus opciones de carga tenemos los pines para su estación. Como vemos aquí, vendría estando de esta manera. La verdad queda bastante bonito el equipo en su estación. Y tenemos también la opción de USB-C. Completamente construcción en plástico, pero la verdad se siente bastante bien. Un equipo que me gusta cómo se siente en mano. Vamos a pasar ahora con el trimmer. Y el trimmer por aquí nos trae un accesorio que vendría siendo un ajustador a cero gap. Creo que primera vez que veo este tipo de accesorio en máquinas de marcas chinas. No lo había visto anteriormente, pero eso nos da primero una buena noticia. Podemos ajustar esta cuchilla a cero gap. Por aquí vemos los tornillos para ajustar la cuchilla. Y ya de por sí, en realidad, el ajuste que nos trae de fábrica, como ven por aquí, es bastante bueno. Y la cuchilla vendría siendo cuchilla en forma de T con recubrimiento de LC. Si no me equivoco, este trimmer le podemos instalar cualquier otro tipo de cuchilla que sea tipo Babyliss. Pero si tenemos que hacer prácticamente tendríamos que cambiar el sistema. O sea, solamente utilizar el sistema de aquí. Desarmar el sistema Babyliss e instalarlo aquí. Y eso es una buena noticia. Tenemos un diseño prácticamente calcado al clipper. Obviamente el trimmer viene siendo un poco más pequeño, mismo logotipo, botón de encendido en la misma posición y se carga también a través de pin en su base y por USB si la quieres cargar directamente con el cable. Miren este diseño muy bonito, me gusta cómo se siente. El trimmer lo siento un poco más, hubiese querido que fuese más angosto en esta parte superior, pero de igual manera se siente cómodo para hacer líneas y también para limpiar a los lados. Vamos a estar encendiendo primero el clipper y después vamos a pasar con el trimmer, ¿ok? Esta vendría siendo la primera velocidad. Aquí tenemos la segunda. Recordemos, primera velocidad 7500 y segunda 8500 revoluciones por minuto.
Ahora con el trimmer, 6500 y 7500 revoluciones por minuto. Se siente sobre todo el clipper con muchísima potencia. Estamos hablando de un clipper de mucha potencia. Tenemos un motor rotativo, para los que se preguntan, un motor rotativo en el clipper me parece de alto torque. En el trimmer no siento tanta potencia como en este clipper, pero definitivamente este trimmer puede hacer un muy buen trabajo para limpiar y para devastar cabello y también para marcar, así que sin ningún tipo de problema. Que no me gusta, que estoy notando, es que tiene dos velocidades, pero el problema es la manera en que utilizamos o cambiamos esas velocidades. Por ejemplo, si la enciendo, enciende en la primera y en vez de apagarse pasa automáticamente a la segunda. O sea, si quiero utilizar la segunda velocidad tengo que pulsar dos veces, así. Pero si me quiero quedar en la primera o trabajar con la primera, por ejemplo aquí estoy en la primera y quiero apagar el equipo, no puedo apagar el equipo sin antes pasar por la segunda velocidad. No me gusta ese tipo de utilidad porque estoy como cambiando de velocidad a cada rato, como ven aquí. Funciona muy bien el sistema de botón, el botón de encendido, pero la manera en que está implementada en las dos velocidades no me gusta del todo. Por lo demás, la verdad, me gusta el diseño, me gusta la potencia, me gustan las cuchillas que trae, me gusta el funcionamiento de su palanca, se sienten bien en mano. Este kit está costando aproximadamente en AliExpress entre 80 a 120 dólares, depende de la oferta, dependen de los vendedores, pero definitivamente se está buscando un kit de barbería, clipper y trimmer. Me gusta bastante. Aquí podemos ver la guía o peine que son imantadas. Miren cómo queda aquí, la verdad se adhiere bastante bien. La guía se vendría haciendo la 0.5 y queda muy bien, y las 0.5 tienen esa medida que me gusta bastante, prácticamente la medida de las guías de la marca Wahl. Así que en diseño, en materiales, hubiese querido que fuese unos materiales un poco mejores de repente en metal, pero la verdad hace que el equipo se sienta bastante liviano, bastante bueno. Me gusta su ergonomía, me gusta la potencia. ¿Qué no me gusta? Ya lo mencioné, este sistema o cómo implementaron lo de las dos velocidades. No me gusta del todo. Muchos preguntaban que si estos equipos traían motores vectoriales o magnéticos, y no, tenemos motores rotativos, y eso nos da a entender de que tenemos aquí bastante potencia, un equipo que nos puede servir bastante bien para quitar grandes cantidades de cabello. Y pues un trimmer que yo tenía la duda si podía ajustar la cuchilla o no, y pues adivinen, si la podemos ajustar. Así que la verdad, para mí es un kit que vale bastante la pena, porque sin problema en el clipper podemos instalar otro tipo de cuchilla, y también en el trimmer podemos instalar cuchillas compatibles con tipo Babyliss. Así que banda, espero que este unboxing y primeras impresiones de este kit de la marca WMAR les haya gustado. Recuerden, yo lo voy a estar dejando de igual manera link de compra de AliExpress para los que quieren adquirir este producto, y nos vemos en una próxima.